Episodio 15. La descolonización. Gandhi y la independencia de la India. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy nos adentramos en un capítulo clave en la historia del siglo XX, un momento que cambió el curso de la política mundial y la historia de los pueblos colonizados. La descolonización de la India y el papel crucial de Mahatma Gandhi. La India, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, fue sometida al dominio británico durante más de 2 siglos. En el siglo XIX y principios del XX, la lucha por la independencia se intensificó, dando lugar a un movimiento político y social que culminaría con la independencia de la India en 1947. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta independencia no fue solo el resultado de las batallas físicas, sino también de una batalla ideológica, la lucha por la no violencia, la verdad y la justicia. En este episodio, exploraremos cómo Gandhi, un hombre que comenzó como un abogado relativamente desconocido en Sudáfrica, se convirtió en el líder espiritual y político que guiaría a la India hacia la independencia. Analizaremos su filosofía de Satyagraha, resistencia no violenta, su impacto en la política mundial y cómo su enfoque innovador cambió el destino de millones de personas. Veremos también cómo la lucha por la independencia de la India no solo fue un movimiento contra el imperialismo británico, sino una lucha por la dignidad humana, la libertad y la justicia. Y, finalmente, exploraremos las complejidades y los desafíos de la India postcolonial. Un país que, aunque libre de la opresión británica, seguiría enfrentando enormes desafíos internos. Acompáñame en este viaje de reflexión sobre la descolonización de la India, la figura de Gandhi, y cómo su legado sigue influyendo en los movimientos de independencia y justicia social alrededor del mundo. El contexto de la colonización británica en la India. Para entender el impacto de la descolonización de la India y la figura de Gandhi, es esencial primero comprender el contexto en el que se desarrolló este proceso histórico. La colonización británica de la India comenzó en el siglo XVII con la llegada de la Compañía de las Indias Orientales, pero fue en el siglo XIX cuando el dominio británico se consolidó de manera más firme. La India se convirtió en una colonia de la corona británica en 1858, después de la rebelión india de 1857, también conocida como el levantamiento de los cipayos. Esta rebelión, aunque fallida, marcó el inicio de un cambio importante en la relación entre India y Gran Bretaña. A partir de entonces, la India estuvo gobernada directamente por la corona, lo que significaba una administración más centralizada y la explotación aún más profunda de los recursos indios. Bajo el dominio británico, la India experimentó profundas transformaciones en todos los niveles de su sociedad. Si bien hubo avances en términos de infraestructura, como ferrocarriles y telecomunicaciones, los costos sociales y económicos fueron enormes. La India fue despojada de gran parte de sus recursos naturales y en su lugar se utilizó como un vasto mercado para los productos británicos. La estructura social de la India también fue alterada por la colonización. El sistema de castas, aunque ya existente, fue intensificado por la administración británica, lo que contribuyó a la división social y la desigualdad. Además, la educación occidental impuesta por los británicos creó una élite intelectual que, sin embargo, no representaba a la mayoría de la población india. El crecimiento del descontento popular hacia el colonialismo británico fue una constante durante todo el siglo XIX, con revueltas y movimientos de resistencia local. Sin embargo, fue en las primeras décadas del siglo XX
cuando el movimiento nacionalista indio comenzó a tomar una forma organizada y efectiva, liderado por figuras como Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai y, más tarde, Mahatma Gandhi. El papel de Gandhi en la lucha por la independencia. Mahatma Gandhi, nacido en 1869 en Porbandar, India, comenzó su carrera como abogado, pero su vida dio un giro decisivo cuando se trasladó a Sudáfrica a trabajar en 1893. Fue en Sudáfrica donde Gandhi desarrolló sus primeras ideas sobre la resistencia no violenta o satyagraha. Este concepto sería fundamental para su lucha por la independencia de la India. En Sudáfrica, Gandhi fue testigo de la brutal discriminación racial contra los indios, lo que le llevó a involucrarse en la lucha por los derechos civiles de la comunidad india en ese país. Fue aquí donde desarrolló su principio de resistencia pasiva, una forma de protesta que no buscaba la violencia o el enfrentamiento directo, sino la resistencia a la injusticia a través de la no cooperación y la desobediencia civil. Cuando Gandhi regresó a la India en 1915, ya estaba armado con una filosofía que lo diferenciaría de otros líderes del movimiento nacionalista. A diferencia de figuras como Subhas Chandra Bose, que defendían una lucha armada contra el Imperio Británico, Gandhi creía firmemente que la independencia solo podría lograrse a través de la satyagraha, es decir, mediante la resistencia pacífica y la lucha moral. A lo largo de la década de 1920, Gandhi asumió el liderazgo del Congreso Nacional Indio y comenzó a movilizar a las masas de manera pacífica. Uno de sus primeros actos significativos fue la protesta contra el impuesto a la sal en 1930, conocido como la Marcha de la Sal. Durante esta marcha, Gandhi y sus seguidores caminaron más de 300 kilómetros hasta la costa para producir sal de manera ilegal, desafiando así las leyes coloniales británicas que monopolizaban la producción y venta de sal. La Marcha de la Sal fue un acto de desobediencia civil que resonó profundamente en toda la India y mostró al mundo la fuerza de la resistencia no violenta. Este tipo de protestas se multiplicaron en los años siguientes, incluyendo el movimiento Quit India de 1942, en el que Gandhi pidió a los británicos que abandonaran India inmediatamente. La resistencia de Gandhi y su capacidad para movilizar a millones de indios de todas las clases sociales transformó el movimiento de independencia, dándole un carácter masivo y popular. A pesar de las numerosas veces que Gandhi fue arrestado por los británicos y las tensiones con otras facciones del Congreso, su liderazgo siguió siendo el motor que impulsaba la lucha por la libertad. El poder de Gandhi radicaba no solo en su capacidad para organizar, sino en su capacidad para inspirar a millones de personas con su mensaje de paz, unidad y justicia. Los métodos de Gandhi: satyagraha y la no violencia. El concepto de satyagraha es central para entender la filosofía de Gandhi y su enfoque hacia la lucha por la independencia. La palabra satyagraha se puede traducir como la fuerza de la verdad o la fuerza de la verdad moral. Para Gandhi, la violencia solo perpetuaba el ciclo de sufrimiento, mientras que la resistencia no violenta era el camino hacia la justicia y la libertad. En este sentido, satyagraha no era simplemente un método de protesta, sino una forma de vida. Gandhi creía que para que una resistencia no violenta fuera efectiva, los participantes debían estar completamente comprometidos con la verdad y la no violencia, no solo en sus acciones, sino también en sus pensamientos y sentimientos. El principio de no violencia, o ahimsa,
fue igualmente esencial en la filosofía de Gandhi. La no violencia no se limitaba solo a las acciones, sino que también incluía las palabras y los pensamientos. Para Gandhi, la violencia era un mal que corrompía tanto a la víctima como al agresor, y solo a través de la no violencia se podía alcanzar una verdadera paz. Gandhi también abogó por la Swaraj, o la autosuficiencia y autonomía de la India. Su famoso llamado a la creación de la rueda o charca simbolizaba la independencia económica y la ruptura con las estructuras coloniales. Gandhi promovió la idea de que la verdadera libertad no solo se lograba expulsando a los británicos, sino creando una sociedad autosuficiente, basada en la solidaridad, la igualdad y la justicia. La no violencia de Gandhi no solo fue un método político, sino una filosofía ética que influyó en muchos movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Figuras como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela tomaron inspiración de las enseñanzas de Gandhi, aplicando sus principios de resistencia no violenta en sus propias luchas por la justicia social. La independencia de la India. El 15 de agosto de 1947, la India finalmente logró su independencia del Imperio Británico. Después de décadas de lucha, tanto violenta como no violenta, la India logró lo que muchos pensaron que sería imposible: la expulsión del colonialismo británico. Sin embargo, la independencia no fue un proceso fácil ni simple. Uno de los mayores desafíos fue la partición de la India en dos naciones, India y Pakistán. Esta partición fue impulsada en gran parte por las tensiones religiosas entre hindúes y musulmanes y resultó en la creación de un Pakistán musulmán separado. La partición trajo consigo una violencia masiva, desplazamientos forzados de millones de personas y una profunda división en la sociedad india. A pesar de los logros de la independencia, Gandhi, quien había trabajado incansablemente para unir a los hindúes y musulmanes en una lucha común contra el colonialismo, quedó profundamente triste por la violencia que acompañó la partición. A lo largo de su vida, Gandhi había abogado por la unidad y la tolerancia religiosa, pero en 1947 vio cómo estos ideales se desmoronaban a medida que la violencia se desataba en la India y Pakistán. Aunque Gandhi no vivió para ver la India independiente en su totalidad, su influencia en la lucha por la libertad de la India fue indiscutible. La independencia de la India, aunque marcada por la partición y la violencia, fue un testimonio de la eficacia de su liderazgo y de su filosofía de satyagraha y no violencia. Conclusión: el legado de Gandhi y la descolonización. El legado de Gandhi es vasto y sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. No solo lideró la lucha por la independencia de la India, sino que también dejó un modelo de resistencia pacífica que ha sido adoptado por movimientos sociales y políticos en todo el mundo. A pesar de las dificultades y las divisiones que surgieron con la independencia, la figura de Gandhi sigue siendo un símbolo de esperanza y determinación. Su lucha por la justicia, la verdad y la no violencia sigue siendo relevante en un mundo que continúa enfrentando conflictos, desigualdad y opresión. La descolonización de la India, liderada por Gandhi, no solo marcó el fin de un imperio, sino que también dio lugar a una nueva era de luchas por la libertad y la autodeterminación. Hoy en día, el nombre de Gandhi sigue resonando en los movimientos por los derechos civiles, la justicia social y la paz. Gracias por acompañarme en este episodio sobre la descolonización de la India y el impacto de Mahatma Gandhi en la historia mundial.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje a través de la historia.